Buenas tardes, bienvenidos a Trading TV, bienvenidos en este caso a la sección del Rincón de Cadiñanos. Sección con la que intentamos siempre de una forma directa o indirecta acercar la situación general de los mercados y, como siempre indico, pues el escenario más probable. Lógicamente no somos adivinos, ¿no? Siempre digo lo mismo porque si yo tuviera una bola de cristal o supiera lo que va a pasar exactamente en el mercado, seguramente no estuviese aquí sentado. Estaría en Islas Feroe o Islas Mauricio operando con un portátil y tranquilamente viviendo allí. Pero como no lo soy, no soy adivino, pues intentamos buscar siempre y analizar cuál puede ser o cuál debe ser el escenario más probable de cara a las próximas jornadas, analizando un poco lo que ha acontecido, un poco lo que ha pasado y con vistas a lo que puede pasar. Con relación a los últimos acontecimientos, vimos cómo la pasada semana teníamos referencias macroeconómicas de vital importancia. En este caso veíamos cómo poco a poco las cifras de paro en Estados Unidos teníamos una cierta descorrelación entre, por un lado, el ADP, que salió francamente mejor de lo que se esperaba, casi el doble, o por no decir el doble de lo que se esperaba por parte del consenso de analistas, y con respecto a la tasa de desempleo semanal salía un poquito peor de lo que se esperaba. Esto lo que hacía era dar ciertas dudas o reflejar cierta debilidad con respecto a la posibilidad que podría tener el dato del viernes del empleo no agrícola en Estados Unidos, también de vital importancia. Y en este caso las previsiones se estipulaban en torno al 152.000. Salió en 155.000 finalmente y se especuló sobre la alternativa y se especuló sobre este dato, ya que era a priori un dato francamente positivo. Bajo mi punto de vista no lo es. Bajo mi punto de vista no lo es porque no hay que olvidar que el dato de ADP, al ser tan bueno, las previsiones del empleo no agrícola, en vez de ser 152, deberían haber subido por ratios hasta la zona de 160 o 162.000, más o menos. Como salió finalmente 155.000, lo que a priori puede ser un dato mejor de lo que se esperaba, bajo mi punto de vista dista mucho de ser así. Por esto mismo considero que el mercado americano empieza a presentar debilidades, empieza a representar una desaceleración cada vez más clara de la economía, y en este caso lo vamos viendo sobre todo con la diferencia entre posturas de republicanos y demócratas. Pese a que Estados Unidos ya ha aprobado el fiscal cliff, ese precipicio fiscal, no hay que olvidar que en este caso tanto republicanos como demócratas tienen aún muchas medidas que tomar, tienen muchas posturas que relacionar entre ellos, y esto se tratará sobre todo con las medidas que se tomen con respecto al techo de la deuda. Las posturas entre ambos están más lejanas que nunca, y esto es muy negativo. Ya comentábamos también que el fiscal cliff debía ser aprobado en el corto plazo. Bajo mi punto de vista han tardado bastante, porque era alargar algo que es absurdo, el hecho de decir, no, igual es posible que no sea aprobado tal. Todo el mundo sabíamos que el fiscal cliff iba a ser aprobado, más que nada porque, de no haber sido así, Estados Unidos habría entrado en recesión automáticamente y las cifras de paro rondarían entre el 10 y el 12%, por lo que esto es algo que Estados Unidos lógicamente no se puede permitir, al menos no en la situación actual, y pues por esto mismo era más que claro, más que evidente que el fiscal cliff iba a ser aprobado. Ahora mismo el techo de la deuda es un poco la situación que más preocupa a los inversores, a los consumidores, en este caso estadounidenses, y bajo mi punto de vista la moneda de platino, esa que se especula sobre la posibilidad de que Obama pueda sacar al mercado una moneda de platino de $1 billón, si no lo tengo mal estudiado, como emisión, bajo mi punto de vista no es una solución. Yo creo que no deja de ser un parche. Es cierto que captarían liquidez, captarían moneda, pero debilitaría la propia moneda, debilitaría el dólar. Esto indirectamente es negativo para ellos, porque lógicamente el principal objetivo tanto de Estados Unidos como de Europa sigue siendo luchar contra la inflación, y esto daría inflación a Estados Unidos porque debilitaría su moneda.
Veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa con Estados Unidos, pero las medidas que se tomen a raíz de este momento y a partir de este momento serán muy importantes. Como referencias macroeconómicas pendientes que queden para la jornada de esta semana, o sea, para esta semana, confianza del consumidor será muy importante la jornada de mañana, y para hoy tasa de desempleo también, ¿no? A las 2:30. Con respecto a Europa, lógicamente arrastrados los mercados impulsados por esa decisión estadounidense del fiscal cliff, hace que se acerquen en este caso a niveles de resistencia importantísimos, como en el caso del IBEX, el selectivo español, a la zona del 8.600, en el Eurostock superando incluso los 2.700 puntos, en el caso del DAX veíamos cómo se acercaba con peligrosidad hacia la zona del 7.750, y en el caso del euro veíamos bandazos importantes en torno a los niveles del 1.31. Con respecto a Europa, como decíamos, arrastrados, impulsados por ese fiscal cliff aprobado, pero pendientes de ver qué ocurre con los datos de los tipos de interés. En este caso, bueno, quedan 6 minutos para conocer lo que ocurre en Europa. En Reino Unido se han conocido a la una, se han mantenido los tipos como se esperaba. En Europa también se espera que bueno, en este caso se mantengan tipos, pero se espera con gran interés, con gran entusiasmo a la rueda de prensa de Mario Draghi. Esto tendrá lugar a las 2:30. Y en este caso veremos a ver y esperaremos con gran entusiasmo esas palabras de Draghi, ver cuáles son las medidas adicionales que se pueden tomar de cara al corto plazo y ver en qué está trabajando y contra qué está luchando exactamente, o a qué imprime mayor fuerza el Banco Central Europeo en estos momentos. Con respecto a las referencias macroeconómicas en Europa, como digo, pese a que no hay gran repercusión, me refiero, con respecto a los mercados, las últimas que están teniendo, ya que Estados Unidos sigue siendo un filón en este sentido, veremos a ver cómo repercute el hecho de que Estados Unidos siga presentando, mejor dicho, resultados empresariales. Por el momento están saliendo mejor de lo que se esperaba, con Alcoa como una de las principales protagonistas desde el punto de vista positivo, y esto arrastra, lógicamente, impulsa también a las compañías de sectores similares en Europa. Esto hace que de alguna forma puedan seguir tirando para arriba y que le den consistencia a las subidas. Veremos a ver qué ocurre de cara al resto de compañías que se van a ir conociendo esos resultados. Como podemos observar en los gráficos, veremos un comentario breve con respecto a la gran mayoría de ellos. En primer lugar, empezamos con la situación del CFD sobre el futuro del Nasdaq. Vemos cómo los futuros americanos en estos momentos se encuentran con números verdes importantes. En el caso del Nasdaq, a ver qué ocurre en definitiva con esa situación en torno a los 2.750 puntos. Lógicamente quedan 16 de posible subida, que sobre estos niveles estaríamos hablando en torno casi a un 0,50% de subida sobre estos niveles. Y bajo mi punto de vista considero que bueno, lo podría hacer con cierta facilidad, podría impulsar hacia esos 2.750 puntos, pero bueno, yo creo que por encima de ese nivel le costará un poco marcar niveles, al igual que en el caso del Dow Jones por encima de la cota cercana a los 13.450, niveles de posible empaque bajista que debería costarle superarlos al alza, debería no poder superar estos niveles, y lo vemos claramente representado en el caso del S&P 500. La verdad es que soy bastante pesimista con respecto a la evolución del índice principal mundial. En este caso esos 1.465, 1.470 puntos no dejan de ser una zona de máximos anteriores que no consigue superar y deja sombras superiores en sendas ocasiones que lo ha intentado marcar, no ha podido, vuelta de nuevo para abajo, lo vuelve a intentar marcar. Veremos a ver si esas referencias empresariales son lo suficientemente buenas como para hacer que el mercado americano rompa definitivamente niveles. Estaríamos hablando de unos 5 puntos sobre estos niveles para el Standard & Poor's 500, el CFD sobre el futuro del S&P 500. Pero como digo, bajo mi parecer, creo que le debería costar superar esos 1.470. De hacerlo, su próximo objetivo sería los máximos anteriores de 1.474 y posteriormente ver mayores subidas que le puedan llevar en este caso a la zona de los 1.500 puntos. Con respecto a ver un movimiento bajista en el mercado americano y que no consiga definitivamente superar esos niveles mencionados,
de esto, de ser así, estaríamos hablando de unas posibilidades bajistas que podrían llevar los precios del S&P a niveles en torno al 1445 en primer lugar y posteriormente el hueco que dejaba en la zona de 1427. Desde el punto de vista bajista, en el caso del Nasdaq, en primer lugar sería la zona del 2700 y en el medio plazo 2620, que quedaría muy lejanos de los precios actuales. Con respecto también al Dow Jones, en primer lugar mínimos anteriores de 13.300 puntos y a posteriori los 13.000 puntos que, como decía, también quedan lejos de los precios actuales. Con respecto al DAX, un poco más de lo mismo, máximos anteriores en 7.800, si vemos que consigue superarlos al alza, su próximo objetivo sería la zona del 8.000, bajo mi parecer creo que le puede costar mucho que esto sea así, lo vemos representado en el gráfico semanal, que bueno, tiene sendos hombres colgados con debilidad en cuerpos y que esto hace y genera controversia, genera dudas en el corto plazo. Objetivo en el muy corto plazo marcar los 7.661, veremos a ver si esto es así, y a posteriori ver qué pasa con los 7.440 puntos en el caso del DAX. El FT100 vemos como sí que supera en semanal, en gráfico semanal, máximos anteriores, pero en gráfico diario vemos como parece que le cuesta un poco seguir marcando niveles alcistas. Veremos ahora en el corto plazo si esto es así. La zona de 6.070 es su objetivo bajista. De superarlo tendría que ir a la zona del 6.100, 6.200. De no ser así, su primer objetivo bajista sería los 6.000 puntos y a posteriori los 5.950. Con respecto al Eurostoxx, vemos en este caso como su objetivo alcista es la zona de 2.710 como resistencia principal y la zona de soporte en rango 2.670 en primer lugar, 2.659 consecutivamente. Esto hace que esta lateralidad en la que se encuentra bueno, pueda generar cierto optimismo de cara a que veamos una consolidación de precios, pero debería para ello marcar niveles en torno al 2.660 en primer lugar. Si viéramos un acercamiento hasta este nivel, es posible que veamos impulsos de nuevo hacia esos 2.710 y de ser superados 2.750 y 2.820 serían sus siguientes objetivos. Con respecto al selectivo español, al IBEX 35, una jornada con muchas dudas. Es cierto que ha tenido un hueco alcista que en la jornada de hoy en intradía lo ha cerrado y supera máximos, hace máximos y mínimos crecientes con un cuerpo pequeño, pero genera dudas en el corto plazo, aunque el gráfico semanal es difícilmente mejorable, la verdad, superando máximos anteriores en torno a los 8.200 puntos. Y esto en definitiva hace que bueno, el IBEX 35 consiga de alguna forma volver a batir expectativas, volver a marcar niveles por encima de lo estimado, encima de las pautas marcadas, y esto lógicamente viene representado por impulsos fuertes que hay por parte del sistema financiero, por parte del sector financiero. Veamos cómo ese plan de rescate está ayudando mucho a esa revalorización en el caso del selectivo. Con respecto a la toma de posiciones o no en Europa, en Estados Unidos yo creo que son claras, ya lo hemos comentado, el objetivo bajo mi punto de vista debería ser marcar esos niveles de soporte, pero con respecto a Europa, bajo mi punto de vista deberíamos ser más cautos, en tanto en cuanto esperemos a ver qué ocurre en definitiva con esa decisión de tipos, que lo veremos en este programa, veremos en internet que ha hecho esa decisión de tipos, veremos a ver qué ha hecho Europa con respecto a los tipos, lo podemos ver en capitalbolsa.com, veremos a ver qué ha ocurrido, pero yo no tomaría posiciones a la espera de ver qué ocurre con la decisión de Draghi, veremos a ver esa rueda de prensa. Como comentábamos antes, bueno, todavía no han sido publicados, veremos a ver si lo van publicando a lo largo del programa de hoy. No tomaría posiciones, como digo, en Europa hasta ver esa decisión de Draghi, esa rueda de prensa, al igual que tampoco lo haría en el caso del euro-dólar, lógicamente repercute directamente a él. Esa división de opiniones con respecto al euro-dólar hace que se generen dudas con respecto a la evolución de sus precios. En el medio plazo, sigue valiendo, sigue estando por marca esa tendencial bajista que tiene, que bueno, a día de hoy pasaría por el entorno de la zona de 1,40, muy lejos de los precios actuales, aunque también es cierto que la decisión que hay en el corto plazo, vemos como esa tendencia bajista puede verse ante un posible cambio de tendencia, ya que tenemos una formación de hombro cabeza a hombro que en definitiva bueno, está haciendo que, no sé si la pueden ver con claridad, este sería el primer hombro, esto sería la cabeza, esto sería el segundo hombro, y en este caso su neckline pasaría por tanto el comienzo como el final de la cabeza, pasaría por esos niveles establecidos
establecidos, superados al alza y habiendo hecho un movimiento de consolidación alcista conocido como throwback. Su objetivo más cercano debería ser, en este caso, atacar de nuevo la zona de 1.33 en primer lugar, 1.3470 consecutivamente. Pero como digo, esto dependerá de ver qué dice Draghi en la rueda de prensa. Hemos dicho rueda de prensa que conoceremos a las 2:30 del día de hoy, hora nacional. Con respecto a la plata, vemos cómo acerca a niveles de soporte en torno a la zona de 29.33, 29.30 y vemos cómo no pierde en definitiva su soporte de referencia de medio plazo, el 26 figura. Esto hace que su objetivo siga siendo los máximos anteriores de 35.32. Esto lo veremos lógicamente si el mercado cae. No hay que olvidar que tanto la plata como el oro, que es lo que tenemos en pantalla ahora mismo, no dejan de ser un mercado refugio. Soporte importantísimo en 1.523 con respecto al oro, lo que hace que su objetivo más cercano sea la zona de los 1.800 puntos, por lo que, bajo mi punto de vista, la toma de posiciones largas lo más cercano posible a los niveles de soporte establecidos podrían ser o se podrían dar por buena. Niveles de soporte de corto plazo 1622 en el caso del oro y los mínimos anteriores de 29.18 con respecto a la plata. Para terminar, vemos la perspectiva del crudo. Ya comentábamos que cerca de los niveles de soporte sería interesante o daría pie a la posible toma de posiciones, como así reflejábamos en el informe de mercado. Esto daba pie, en definitiva, a marcar o ver posibilidades con respecto a la evolución de los precios, de ver una evolución favorable, y esto hace que sigamos siendo optimistas, o bajo mi punto de vista, desde un punto de vista particular, siga siendo optimista de cara a ver un posible acercamiento a los $100. En este caso estamos viendo el gráfico semanal, y en gráfico diario veríamos cómo acerca y de nuevo rompe, en definitiva, esos $94 por la parte alta. Veremos a ver en el corto plazo qué ocurre, pero en estos momentos, si se tienen posiciones largas en crudo, bajo mi punto de vista sería momento para deshacer, al menos de una forma parcial, posiciones. Si no se tienen, tomar posiciones largas lo más cercano a los 91 y esperar a ver cómo evoluciona con respecto a posiciones cortas. Pero si se tienen largos, bajo mi punto de vista sería momento para deshacer. En gráfico diario, con respecto a la plata, vemos esos 29.19 que comentábamos para posiciones largas de corto plazo, y en el caso del oro esos 1.625 como posible entrada de corto plazo. En el caso del euro-dólar, también en gráfico diario, vemos esa evolución favorable de los precios y, en definitiva, esa zona de 1.30 como posible acercamiento, con un objetivo a la zona de 1.33 de igual forma. Con respecto a lo que comentábamos, los tipos, mantiene sin cambio sus tipos de interés en el 0,75 Europa, en el 1,5 el tipo marginal y el del depósito al 0. Lo esperado por el mercado, por lo que no hay reacción por parte de los mercados. Esto es lo que se esperaba. Ahora habrá que estar atentos a ver qué ocurre con respecto a esa rueda de prensa por parte de Mario Draghi. Pero, como ya decimos, para posiciones, bajo mi punto de vista, el escenario más probable de cara a las próximas jornadas, bajista en mercado americano, bajista también en Europa, pero a la espera de ver qué ocurre con esa rueda de prensa por parte de Mario Draghi, alcista, lógicamente, en oro, plata y crudo, con relación a alcistas en ellos, con relación a si vemos un mercado bajista en renta variable, tanto oro como plata, como por supuesto crudo, que es el oro líquido, suelen funcionar como mercado refugio. Esto haría que ambos activos tuvieran un comportamiento alcista y de alguna forma en el caso del crudo sería un poco más cauto, desharía posiciones parcialmente a la espera de ver movimientos significativos, y en el caso del euro-dólar a la espera también de ver qué ocurre con esa rueda de prensa del BCE, y en definitiva a ver si se acerca de nuevo a la zona de 1.30, posiciones largas. Si vemos que se acerca a la zona de 1.33, desharemos esas posiciones largas a la espera de ver, como digo, movimientos significativos. Por mi parte, poco más que comentar. Muy atentos a las 2:30, esa rueda de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, y muy atentos a las 4, dato de paro semanal en Estados Unidos. Creo que antes dije 2:30, no, es a las 4, y esto es lo que marcará un poco el devenir de los mercados. Atentos también a esa apertura americana en Wall Street. Por mi parte, poco más que comentar. Espero y deseo que haya sido este programa de su agrado y que hayan resuelto alguna de sus dudas. Si tienen alguna más o tienen alguna duda que quieran exponer, estaremos encantados de atenderles. Lo pueden exponer justo debajo de este vídeo, y si no, nos pueden escribir por correo a info@hanseatic-mediobrokerhouse.es, que estaremos, si quieren, poner a mi atención para que conste que tienen alguna duda sobre el programa he visto. Estaré encantado de poder ayudarles en cualquier cosa. Por mi parte, un placer. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Gracias a todos.